Entonces dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Terminamos diciendo de que la única manera de observar el sábado es observarla cuando estamos en el Espíritu. Una mera observación de dejar de hacer ciertas cosas no es guardar el sábado. El sábado es una experiencia espiritual. Es una experiencia en la cual practicamos el evangelio, dejamos de confiar en nuestras propias obras, dejamos nuestras obras de lado y descansamos en el descanso que Dios nos provee. Y es una experiencia el sábado, a pesar de que es un día, es una experiencia ilimitada. Lo que aprendemos del sábado y lo que vivimos en el sábado ha de practicarse todos los días de la semana. Porque el sábado nos enseña todas las experiencias de la vida cristiana. Y aquí el apóstol nos muestra claramente que la única manera de hacer del sábado el día del Señor es estar en el Espíritu. Para él, por supuesto, esa frase significa de que él recibió la visión del Apocalipsis, la recibió un día sábado. Es interesante, ¿no? De que un profeta en un corto tiempo puede recibir tanta información. La hermana de White una vez tuvo una visión de 15 minutos y de esa visión escribió cientos de páginas de consejos y guía. Y años después, ella se encontró con obreros en Suiza y les trajo, como se llama, mensajes que ella había recibido 10 años antes en esa visión. Y cuando llegó a Australia, 15 años después, ella compartió mensajes que había recibido con los obreros de la casa de imprenta, que había recibido 15 años antes para ellos. Entonces, es increíble cómo Dios puede compartir información de manera tan maravillosa. Las visiones más largas de la hermana White duraron horas, pero hubieron visiones muy cortitas y le daban gran cantidad de información. Muy bien, versículo 11. Escucha voz de trompeta. Y vimos la semana pasada que la voz de trompeta está asociada con Cristo. Es la voz de Dios. Cuando Cristo viene, él va, ¿cómo se llama? Cuando hable, su voz suena como trompeta. Dice el versículo 11 que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esa declaración de Cristo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, es una declaración que viene del Antiguo Testamento, viene del libro de Isaías, lo vimos la semana pasada, y que identifica a Cristo Jesús como Dios omnipotente, como Jehová. Así que Cristo aquí le está diciendo a Juan, yo soy Dios. Y Él es el Dios eterno. En Isaías dice de que antes de Él no hubo otro Dios, ni después de Él habrá otro Dios. Él es el primero y Él es el último. Como dijo, Tomás, dijo, mi Señor y mi Dios. Y el apóstol Pablo dice que por sobre todas las cosas, Cristo es Dios eterno. Así que claramente vemos que la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, declara a Cristo como Dios, Dios eterno. No tiene origen ni tiene fin. Como Dios no tiene origen ni tiene fin. Pero como hijo de Dios y como hijo del hombre, claro, es distinto. Son realidades distintas a su divinidad. Pero en su divinidad, Él es igual a Dios el Padre, tiene su misma naturaleza y los mismos atributos de Dios. Y luego le da la orden a Juan de que él escriba lo que recibe a las 7 iglesias. Así que la carta o lo que nosotros llamamos el libro de Apocalipsis es una carta que Juan escribe a las 7 iglesias donde él había sido pastor. Él está desterrado y me imagino que como pastor amante él está preocupado por sus iglesias porque están sufriendo persecución, están pasando por una de las épocas más duras de persecución que el Imperio Romano
llevó a cabo contra el cristianismo. Varias veces el Imperio Romano trató de erradicar el cristianismo porque lo veía como un poder competitivo. Entonces lo trató de erradicar, pero aquellas persecuciones quedan en nada en comparación de lo que la Iglesia Católica llevó en contra de los hijos de Dios durante la Edad Media. El Imperio Romano habrá matado miles de cristianos, pero la Iglesia Católica mató millones. Se cree que entre 50 a 200 millones de cristianos fueron muertos en Europa tan solo. Y cuando tú piensas que en Europa durante la Edad Media tenía alrededor de 500 millones de habitantes, eso nos muestra de que la erradicación de cristianos fue bastante fuerte por la Iglesia Católica. Casi la mitad de la población, claro que en un periodo de 1000 años, fueron muertos. Son muchísimos. Y hoy día busca lo mismo. Busca lo mismo. Satanás siempre ha buscado destruir al pueblo de Dios y destruir a los seres humanos. Hay planes detrás de las escenas que dicen que a los poderosos de la tierra les gustaría reducir la población mundial alrededor de 500 millones de habitantes. Entonces, tienen planes nefarios. Si no fuera Dios, porque el que interviene para salvar vida, Satanás nos habría destruido ya mucho tiempo. Dios es el que da la vida. Muy bien, versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Entonces, aquí vemos algo que es típico en el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan escucha algo primero y cuando lo escucha, él se vuelve a ver lo que ha escuchado. Vemos esto en Apocalipsis capítulo 7, en la visión de los 144,000. Dice... el capítulo 7 dice, el versículo 4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y luego dice el versículo 9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Entonces aquí nuevamente se ve esa, que es tan típico del libro de Apocalipsis. Él escucha algo y cuando se da vuelta a escuchar, ve otra realidad. Y en el libro, en el capítulo 1, él escucha a Jesús hablando. Qué maravilloso debe haber sido para Juan, ¿no? Encontrarse con Cristo, su amado Salvador. De todos los apóstoles, Juan fue el más cercano a Cristo. Era el más joven. Se cree que Juan debe haber tenido entre 13 a 15 años cuando él seguía a Jesús. Entonces era un muchacho, era jovencito. Los apóstoles eran todos jóvenes. El apóstol Pedro, que era el mayor de ellos, debe haber tenido 20, 21 años, si eran todos jóvenes. Jesús, el maestro, tenía 30 años. Así que fue un movimiento de jóvenes el que revolucionó el mundo y empezó al cristianismo. Y como Juan era un chiquillo realmente, de todos los atributos de Cristo que lo impresionó más fue el amor de Cristo. Es por eso que él se lo llama el apóstol del amor. Y desarrolló una relación muy cercana con Jesús. Se podía poner en el pecho de Jesús. Cuando estaban en la Santa Cena, él se reclinó en el pecho de Jesús. Claro, si era un niño, pues. Entonces, el Señor Jesús era muy tierno con Juan. Y bueno, con todos sus apóstoles. Jesús era una persona muy tierna, muy alegre. Debe haber sido muy lindo estar con él. Y ahora Juan, ya un hombre viejo, ya muy mayor, debe estar cerca de los 100 años de edad aquí, o de los 80 más o menos. Juan se encuentra con Cristo nuevamente. Qué lindo de haber sido. En el medio allá de la soledad, estando desterrado, de sentimientos encontrados, ¿no? Jesús lo viene a visitar. Qué lindo, ¿no? Qué maravilloso nuestro amado Salvador. Dice que Él nunca nos deja solos. Y son en los momentos de pruebas cuando Él se acerca más a nosotros
Es por eso que los apóstoles anhelaban el pasar por circunstancias difíciles. Para ellos era una bendición, porque ellos sabían de que en las circunstancias difíciles, en las tribulaciones, era cuando Dios se acercaba más a ellos. Y aquí lo vemos claramente. Él está desterrado, sufriendo por sus iglesias, la soledad, el abandono, y Cristo viene a visitarlo en persona a través de la visión. La hermana de White muchas veces se encontró con Jesús. Se cree de que ella habló con Jesús más de 2000 veces. Una vez estaba, su hijo la viene a visitar, ya estaba en su casa donde ella murió, estaba en su escritorio, y su hijo entra, abre la puerta y entra, y ella le dice, ¿vistes el ángel que salió? Y él le dice, no, yo no lo vi, mamá. Sí, había un ángel que estaba hablando conmigo y me estaba dando indicaciones en cuanto al libro que estaba escribiendo. Hay personas que vieron a la hermana de White hablando con Cristo en dos visiones. Cuando ella estaba escribiendo el libro Hechos de los Apóstoles, había un enfermero que vivía en la parte, estaba en el hospital de aquella de Santa Elena, en un hospital que no tenemos ahora, y ella vivía al frente del dormitorio de los muchachos. Y un día él llegó de tener un turno tarde, se estaba acostando cuando su pieza se iluminó con una luz muy clara. Y él miró para ver de dónde venía aquella luz, ¿no? Y vio el dormitorio de la hermana de White, la vio a ella a ponerse un abrigo y caminar hacia al lugar donde ella escribía. Y ahí la estaba esperando Jesús. Y ella conversó personalmente con Cristo como por media hora. Y ella testifica que muchas veces Jesús la vino a visitar. Así que nosotros tenemos el privilegio. Bueno, la realidad es que de los profetas, la hermana de White es el más grande, porque no hay otro profeta que haya recibido tanta revelación como la que recibió la hermana de White. Así que si la juzgamos por ello, son, como se llama, de los profetas, el más grande. No hay otro profeta que haya recibido tanta revelación y tanta información para el pueblo de Dios como ella recibió. Por eso Satanás la odia con ahínco. Sus escritos los odia con ahínco. Muy bien, versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Entonces aquí nos muestra el apóstol Juan que se ha movido del atrio al lugar santo. Y ve a Cristo en el lugar santo. Él no está en el lugar santo. El apóstol Juan se va a mover al lugar santo en el capítulo 4. Él todavía está en la tierra, pero en visión él ve a Cristo Jesús en el lugar santo. La introducción al libro de Apocalipsis, que se encuentra en el versículo 4 en adelante, es en el atrio. Vemos el sacrificio, vemos el lavacro en el atrio, pero ahora vemos el lugar santo, los 7 candelabros. Y Cristo Jesús se encuentra entre los 7 candelabros, y de los 7 candelabros le habla al apóstol Juan. Esto es importante notarlo porque dentro del adventismo ha entrado una teología con Desmond Ford. Esto ya es viejo, que enseña de que Cristo pasó directo de la tierra del Calvario, él entró directamente al lugar santísimo, y que por lo tanto el juicio se llevó a cabo en el primer siglo. En la cruz se llevó a cabo el juicio, y que no hay juicio investigador y todo eso dicen que es una creencia errónea adventista, pero no es así. La Biblia es consistente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento en cuanto a los pasos del plan de la redención, que Cristo iba a venir a la tierra, iba a morir por nosotros, y luego iba a entrar al lugar santo del santuario. En el lugar santo del santuario, ahí él iba a hacer un ministerio que iba a durar hasta el año 1844, y luego iba a pasar al lugar santísimo. Tanto profecía como cada vez que vemos a Jesús, lo vemos a él en el lugar santo en los días de los apóstoles, que es lo lógico. Si es, la Biblia no se contradice, son los teólogos que se contradicen. Por eso que yo no tomo muy seriamente los teólogos. Los tomo con un poquito de sal, como decimos en inglés, para que
lo que dicen, porque el ser humano somos contumaces, cuando sacamos títulos nos gusta como que nos reconozcan por nuestras ideas y nuestra manera de pensar, y vemos las cosas en forma muy limitada. Por eso que Dios nos ha dado profetas. El profeta es la autoridad, no el teólogo. Si el teólogo no se somete a la autoridad del profeta, entonces hay que deshacerse del teólogo, no del profeta. Pero dentro, aquí en Australia, hay un movimiento que por años ha tratado de establecer al teólogo como la autoridad de interpretación sobre el profeta. Entonces, pero entonces eso destruye la autoridad de las Sagradas Escrituras. Nuestra autoridad es la Biblia, lo que está escrito. Y cada uno de nosotros, guiado por el Espíritu Santo, tiene el derecho de estudiar y llegar a nuestras propias conclusiones. No debemos repetir lo que otra persona enseña. No debemos ser sombras de un pastor. Nosotros tenemos el privilegio divino de estudiar la Biblia y llegar a nuestras propias conclusiones, guiado por los profetas. Por eso hemos de estudiar la Biblia y el espíritu de profecía en conjunto, hermanos. Si nuestra labor como seres humanos es descubrir la revelación, no interpretar la revelación. Interpretamos el libro Apocalipsis porque es como se llama un libro codificado, pero la interpretación no es lo que a mí me parece y cuánto yo puedo descubrir de esto, no, es buscar lo que la Biblia ya ha entregado en cuanto a ese conocimiento. Esa es mi labor, y eso he de ser guiado por el Espíritu Santo y por la revelación, por los profetas. Yo no tengo capacidad de entender la Biblia. No importa cuán inteligente, cuánto conocimiento mundano yo tengo, no me vale de nada cuando yo vengo al estudio de las Sagradas Escrituras. Cuando yo vengo al estudio de las Sagradas Escrituras, me he de someter 100% a los profetas. Y eso destruye el orgullo humano. Es por eso que al ser humano no le gusta la Biblia, porque aquí yo me he de someter, me he de humillar, me he de presentar como niño y decirle a Dios: yo no sé nada, Señor, enséñame por favor, guíame en mi entendimiento. Siempre teniendo en cuenta de que si yo me arranco con mis tarros, como decimos los chilenos, si yo creo que yo me las sé todas, tarde o temprano voy a llegar a conclusiones erróneas. Y tristemente hay tanto de eso dentro de la iglesia, tanto de eso. Yo crecí adventista y yo he visto un cambio teológico increíble dentro de la iglesia. Y aquellos de ustedes que llevan años lo han visto. Entonces, ¿por qué? Porque hemos abandonado la guía del espíritu de profecía. Muy bien, entonces el apóstol Juan ve a Cristo. Primero ve los 7 candeleros de oro. Versículo 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Ese título, el Hijo del Hombre, era el título favorito de Jesús. Él era Dios, Hijo de Hombre. Su título favorito era el Hijo del Hombre. Fue el título que más usó. ¿Por qué? Porque lo identifica con nosotros. ¡Qué increíble! Ese título es un título increíble. Porque el Creador llega a ser nuestro Hijo. Y es lo que nos muestra el libro de Isaías en el capítulo 9. Isaías 9, versículo 6, en esa profecía mesiánica maravillosa. Dice: porque un niño nos es dado, nos es nacido, hijo nos es dado. Ahí se encuentra el origen del título Hijo del Hombre. Pero ¿quién es este Hijo del Hombre? Dice, y su nombre, porque hijo nos es dado, y el principado será sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí se encuentran estas dos realidades maravillosas de Cristo. Él es el Hijo del Hombre. Nació como un bebé de una mamá humana. Fue gestado allá en el vientre, creció, de una célula se dividió, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, y fue creciendo como un ser humano, hijo de hombre, en todo sentido.
hijo de hombre. Qué maravilloso, ¿no? El Dios del cielo se encarnó. ¿Con qué propósito? Para unir a la raza humana a Dios. El pecado había separado a la raza humana de Dios y estábamos eternamente separados y perdidos. Pero y Satanás creía de que no había manera de que hubiera restitución. Dios tenía un plan. En su plan, Dios se hizo humano y en él la raza humana fue unida a Dios. Tanto de que ahora Dios y el hombre son uno en Cristo Jesús. Estamos más unidos a Dios ahora de que lo que Adán estaba unido a Dios. Porque la unión de la raza humana con Dios es una unión física ahora. En Cristo Jesús, Dios y el hombre es uno. En Adán, Dios y el hombre era unión espiritual, pero ahora es una unión literal que no puede ser destruida. No puede ser destruida porque no puedes sacar al hombre de Dios. Dios en Cristo, el hombre en Cristo ha sido totalmente unido a Dios. Es un misterio increíble, maravilloso. Que el hombre caído, porque Cristo Jesús no tomó raza humana perfecta, él tomó una raza humana caída. Y la raza humana caída fue unida a Dios. Con una unión maravillosa. El apóstol lo dice, miren, en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, dice, en el versículo 14 dice así, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Así que Cristo Jesús se hace un ser humano mortal. Ser humano mortal es después de la caída del pecado. Y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Así que Jesús viene a socorrer a la descendencia de Abraham, por lo tanto, él tiene que hacerse como la descendencia de Abraham. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Qué maravilloso. Son palabras increíbles, que el Dios del cielo llega a ser nuestro hermano mayor. Increíble, ¿no? De que podemos llamar a Dios el Padre, lo podemos llamar papá. ¿Por qué? Porque somos hermanos de Jesús. Dice en el libro de Romanos, capítulo 8, el apóstol Pablo dice que nosotros podemos llamar a Dios de la misma manera que Jesús lo llama. Dice así, versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y esa era la manera favorita de Jesús referirse a su papá, Abba. Abba es el arameo que es similar a decir papito. Es una manera tierna de referirse al Padre. Así que aquí encontramos de que gracias a Cristo y que el Espíritu de Jesús mora en nosotros, nosotros podemos llamar a Dios el Todopoderoso, lo podemos llamar papito. Cristo Jesús llegó a ser el Hijo del Hombre. Qué maravilloso título, es un título maravilloso que refleja una realidad profunda, y en esa realidad se encuentra la seguridad y la certeza de nuestra salvación. No es porque tú y yo hayamos hecho obras de justicia que Dios nos puede salvar, no. Es porque en el plan de la redención, el Dios del cielo adopta a la raza humana en sí mismo. Y llega a ser nuestro sustituto. Él llega a ser ahora
no tan solo la adopta en sí mismo, sino que Él toma sobre sí nuestra realidad y vive nuestra realidad y luego paga por nuestros pecados. La deuda fue cancelada en el Calvario, gracias a que Cristo Jesús nos adoptó. Cuando Cristo murió, tú y yo morimos en Él. Hay un estudio muy bonito que muestra el hecho de que cuando Cristo fue circuncidado, dice la Biblia, nosotros fuimos circuncidados en Él. Así que toda la realidad, veámoslo, ¿por qué no? Vamos al libro de Efesios. Hay realidades maravillosas que muchas veces no contemplamos, que nos dan plena seguridad de que si estamos en Jesús, nuestra salvación es segura. Vamos, antes de ir a Efesios, vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 2. Déjenme abrir mi Biblia de habla inglesa, que es mi espada más afilada. Colosenses capítulo 2. Y vamos al versículo 11 dice: en Él también fuisteis circuncidados. ¿Se fijan? En Él fuisteis circuncidados. Con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Así que cuando Jesús fue circuncidado, la raza humana fue circuncidada en Él. En Él fuisteis, plural, sepultados con Él en el bautismo. Así que cuando Jesús fue bautizado, ¿quién fue bautizado en Él? Nosotros fuimos bautizados en Él, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Así que participamos de la experiencia del entierro y la resurrección en el bautismo de Cristo. Dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que cuando Cristo resucitó de los muertos, nosotros resucitamos con Él. Miren, vengan al libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Así que cuando Cristo fue crucificado, ¿quién fue crucificado con Él? Todos nosotros, porque todos murimos con Él. Y murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que eso ha de tener un reflejo en nuestras vidas hoy. La realidad es, si yo morí por Cristo, entonces no he de vivir. Si yo morí en Cristo, yo no he de vivir para mí hoy. Entonces aquello que Cristo hizo por mí en el pasado debe llegar a ser una realidad para mí hoy. Si yo fui bautizado con Cristo, entonces me he de bautizar hoy. Si la vida que vivió Jesús ha de repetirse en mi vida hoy. Porque es una realidad que Jesús creó por mí y para mí y conmigo. Vamos al libro de Efesios ahora. Miren. Efesios 2. Dice, pero versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Se fija la palabra juntamente? Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos hoy? En Cristo Jesús. ¿Dónde estamos hoy? Estamos sentados en el trono de Dios,
en lugares celestiales. Así que por fe nosotros podemos alzarnos de la realidad humana y nosotros podemos vivir en una realidad divina. ¿Por qué? Porque ese es nuestro derecho en Cristo Jesús. Si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador y has por fe aceptado todo lo que Él ha hecho por ti y lo has aceptado como tu todo, entonces esto nos pertenece. Esta es nuestra verdadera realidad, la realidad de fe. Entonces, ¿por qué vivir preocupado de que si me pierdo, si me salvo? Si tu fe está en Cristo Jesús, tu salvación ya está segura. ¿Por qué? Porque en Cristo ya estás sentado en lugares celestiales. Eso es increíble. Eso está reflejado en aquella declaración, el Hijo del Hombre. Porque Dios adoptó a la raza humana en sí y todo ser humano se encuentra en Cristo. Ahora, tristemente, va a ocurrir algo muy triste cuando venga, cuando acabe el juicio. Y cuando acabe el juicio, aquellos que se pierden y sean destruidos, entonces Cristo ya no los va a reconocer como suyos. Pero todo aquel que Cristo reconozca como suyo, permanece en él. Ahí se encuentra la seguridad de nuestra salvación. La salvación no se encuentra en una aceptación intelectual de ciertas doctrinas. La salvación se encuentra en una vida entregada y vivida por fe en Cristo Jesús. Este es el gran misterio del plan de la redención, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que así como Cristo nos adoptó a nosotros para que vivamos en Él, Él desea que ahora la realidad opuesta ocurra, que nosotros nos entreguemos y lo adoptemos a Él para que viva en nosotros. Es por eso que la vida del cristiano es una vida que debe ser, permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. El aceptar de que yo estoy en Cristo por fe y tener esa plena seguridad y que de ahí Satanás no me puede sacar si yo no quiero. Por fe estoy en Cristo. Ahora entonces, yo por la misma fe he de aceptar que Cristo vive en mí por su Espíritu y que hemos llegado a ser uno. Y que es una unión indisoluble mientras yo no me salga de aquel pacto. El Hijo del Hombre. La seguridad de nuestra salvación es el Hijo del Hombre, esa realidad que Cristo Jesús creó con su nacimiento, su vida y su muerte, y su resurrección, y su obra en los cielos, porque la obra por nosotros, Cristo no ha terminado. Cristo vive por nosotros en el cielo, constantemente haciendo intercesión ante el Padre. No hay segundo de tu vida en la cual Cristo no te esté representando ante el Padre. Es la seguridad. Cristo es nuestra seguridad. ¿A quién tenemos en el cielo? A nuestro hermano mayor. Tenemos pitutos, como decimos los chilenos. Un pituto es alguien que tú conoces en un lugar de influencia. Entonces tú le puedes pedir favores. Un pituto. Tenemos un pituto grande. Nuestro hermano, que es Dios, está sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿por qué debemos de tener temor? ¿Por qué hemos creer de que el ser humano nos puede hacer daño? Lo peor que el ser humano puede hacer es dañar el cuerpo. Es todo lo que pueden hacer, destruirlo. Pero ellos no pueden destruir aquella unión que existe del alma entre Cristo y nosotros. La realidad de que tú y yo ya nos encontramos por fe en el cielo y que ni siquiera Satanás puede destruir aquellos. Por eso que la única manera que Satanás puede destruirlo es llevarte a dudar esto y no creerlo. Si eso ocurre, entonces tú pierdes esa realidad. Y volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, nuestro amado Señor Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido y refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Así que aquí el apóstol Juan nos describe a Jesús glorificado, pero lo describe en términos del santuario. A lo mejor uno no se da cuenta, cuando recién lee eso, no se da cuenta de que el apóstol Juan está usando imágenes del santuario para describirnos a Jesús. Fíjense, ve a Jesús de pie y miren la descripción. Dice, me volví para ver que versículo 13, y en medio de las 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Él está vestido como un sumo sacerdote. Como un sumo sacerdote. Y miren ahora, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Encontramos blanco en el santuario? Sí, pues las cortinas que rodeaban el santuario eran blancas. Ahora, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Los ojos se encuentran en la cabeza, es la parte superior del santuario. Los pies van a estar en el atrio, porque la Biblia sí nos dice que los pies de Dios, el estrado de los pies de Dios son este mundo, el atrio. Entonces la cabeza está en el lugar santísimo, los ojos que refulgen como fuego. Ya vamos a ponerlo todo junto. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Encontramos bronce en el atrio y encontramos un bronce que refulge como un horno. Encontramos un horno ardiendo en el atrio. Claro, pues está el altar del sacrificio que es hecho de bronce o de cobre. Entonces ahí encontramos los pies representan el altar del sacrificio y refulgen como un horno. Y luego dice, y su voz, miren ahora, como estruendo de muchas aguas. ¿Encontramos aguas? Luego del altar del sacrificio, ¿qué viene si comenzamos a caminar para arriba? Encontramos el lavacro, pues. Ahí se encuentran las aguas. Pero aquellas aguas están conectadas a otras aguas que se nos presenta en el cielo, que es un mar de vidrio. Así que las aguas en la tierra están conectadas a aquel mar de vidrio maravilloso que está delante del trono de Dios. Y luego dice, tenía en su diestra, la mano derecha. Ahora, si tú estás mirando ¿cómo se llama? Al santuario y te pones en la posición de Jesús, cuando tú entras al santuario, en la mano izquierda se encuentran las 7 estrellas, pero las 7 estrellas son los 7 candelabros. Pero si tú estás mirando lo opuesto como Jesús, aquellas 7 estrellas se encuentran en su mano derecha. Así que aquí se encuentran en las 7 estrellas de la mano derecha del candelabro. Y luego dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Dónde encontramos la espada aguda de 2 filos? En el santuario. Hay 2 cosas que salen de la boca, su voz y su espada, que son símbolos de lo mismo. Pero en el santuario, en el lugar santo, ¿dónde encontramos la espada aguda? En la mesa de los panes de la preposición. Los panes son símbolos de la palabra de Dios. Son símbolos también del Padre y del Hijo sentados en el trono. Pero aquí está la espada aguda de 2 filos, la palabra de Dios.
Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Dónde encontramos aquella luz que resplandecía como el sol en su fuerza? La gloria de Dios, la Shekinah. Está en el lugar santísimo. Así que aquí, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Juan está describiendo a Cristo como nuestro santuario. Cristo es nuestro santuario. Esto no quiere decir de que no hay un santuario literal en el cielo. La Biblia habla del santuario por lo menos en 4 formas. Nuestro cuerpo es un santuario donde habita Dios. La iglesia es el santuario de Dios. Hay un santuario literal en los cielos donde Dios mora, es su casa. Y ese es el lugar donde se lleva a cabo el plan de la redención. La tierra es parte de aquel santuario, es el atrio del santuario. Y luego el apóstol Juan nos describe a Cristo como nuestro santuario. Y esa es la realidad. Todos aquellos santuarios tienen el propósito de guiarnos a Cristo y llevarnos a una íntima comunión con Él. Ese es el objetivo del santuario. Es revelarnos a Cristo, revelar su plan, el plan de la redención y llevarnos a una intimidad con Jesús. ¿Se fijan ustedes cómo se comienza a cumplir las primeras palabras del libro de Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. Aquí entonces comenzamos a ver que el propósito del libro de Apocalipsis es revelarnos a Jesús. No tan solo darnos un conocimiento teorético de eventos que van a ocurrir, eso es importante, pero ese conocimiento sin el fundamento de Cristo Jesús no tiene sentido ni tiene propósito, porque eso no te salva. Tú puedes conocer la Biblia dentro o afuera, pero si no tienes una vida escondida en Jesús y Jesús es tu todo, no tiene sentido alguno. Vas a ser perdido con un tremendo conocimiento. Muy bien, sigamos. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Mírela, esto se llama una teofanía, que es un encuentro con Dios. En el libro de Isaías vemos que el profeta tiene la misma experiencia en el capítulo 6. Isaías capítulo 6. En el versículo 1 del capítulo 6 dice, en el año que murió el rey Usaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! ¿Se fijan la misma reacción? ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí que soy muerto! Se fijan, hermanos, que un encuentro con Cristo Jesús en su gloria humilla al ser humano. Lo lleva a considerarse muerto, bueno para nada, incapaz. Entonces, ¿por qué somos tan orgullosos? ¿Por qué somos tan llevados a nuestra idea y creemos que somos, como decimos en Chile, la última chupada del mate? Que somos lo mejor, lo más grande y que nuestras ideas son lo maravilloso y somos orgullosos, somos exaltados en nuestra propia opinión. Es porque no nos hemos encontrado con Jesús. El encontrarnos con Jesús nos lleva naturalmente a considerarnos muertos.
el profeta Isaías se ve como pecador inmediatamente porque soy hombre pecaminoso de labios inmundos. Dice hermana White que la señal más clara que alguien no se ha encontrado con Cristo es que él se cree bueno. Yo a veces he escuchado hermanos predicando, dicen que yo ya no peco. Eso es lo más claro que esa persona no está con Jesús. El creerse libre de pecado. El apóstol Pablo dice que de los pecadores, él es el más grande, el apóstol Pablo. Esa es la señal más clara que ese hombre está viviendo muy cerca de Jesús. Que mientras más cerca de Cristo tú vienes, más malo te ves, más pecaminoso, más incapaz, más feo. ¿Por qué? Porque al contemplar su gloria, su hermosura, su maravilla, su santidad, su pureza, mi pecaminosidad queda al aire libre, pues. Entonces, por eso hemos de pasar mucho tiempo contemplando a Jesús. La única manera de ser transformados en su imagen es contemplándolo, es mirándolo, es viendo su hermosura. Entonces ahí naturalmente comenzamos a ser contemplados. Pero mientras más cerca te vienes a Cristo, no creas que te vas a sentir más bueno. Mientras más cerca, más malo te ves. Más pecaminoso, más incapaz, más débil, porque ese es el propósito del plan de la redención, es llevarte a ti a esconderte en Cristo. No va a llegar nunca un momento en este lado de la eternidad donde tú te sientas bueno. En ti mismo, tu hermosura espiritual, tu bondad la vas a encontrar en Cristo, no en ti. Tu seguridad de salvación es en Cristo, no en ti. Tú vas a desear estar muerto, como el apóstol Juan y el profeta Isaías. Y el profeta Daniel le ocurrió exactamente lo mismo cuando se encontró con Cristo. Miren el libro 10 del capítulo 10 de Daniel. En el versículo 5 dice, y alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. ¿Es la misma persona? Exactamente la misma persona. Y dice, su cuerpo era como el berilo y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies de color de bronce bruñido. Es la misma persona. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Usa distintas palabras para describir exactamente la misma realidad que Juan ve. Solo yo, Daniel, vi aquella visión, no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Increíble, ¿no? Quedó débil. Así que Dios busca hacernos débiles, no hacernos fuertes. Dios desea que seamos débiles. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Dice, y no quedó fuerza en mí antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Su fuerza se volvió desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. No podía entender las palabras de Dios. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Este es el temor de Dios. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia sigue hablando. Versículo 15. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejante al Hijo del Hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza.
¿Cómo pues puede el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanteza de hombre, que es Jesús, me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Se encuentran que lo primero que hace Dios es desfallece al hombre, lo debilita, lo deja como nada, como muerto, humilde ahí, casi muriéndose. Y luego al Señor le capacita al hombre para recibir sus palabras, para comunicarlas, y le da su poder. Ese es la conversión. Y eso ha de ocurrir diariamente. El apóstol Pablo lo dice en el libro de 2 Corintios. En el capítulo 12, el apóstol Pablo dice ahí en el versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios nos quiere mantener humillados. Dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí se encuentra el secreto. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice el apóstol, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué maravilloso, ¿no? El plan de la salvación busca hacernos débiles. El plan de la salvación busca que nos demos cuenta de nuestra pobreza, de nuestra incapacidad. Nos causa dolor en el alma cuando nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad para guiarnos al arrepentimiento. Nos hace hambrientos y sedientos de justicia. Y es a través de aquella experiencia que en el ojo humano es debilidad, el Señor realmente nos está volviendo fuertes. Y ahí en el libro de Apocalipsis vemos el resultado. El apóstol Juan cae como muerto a los pies de Jesús. Lo mismo que Daniel. Y entonces él es fortalecido. Dice ahí en el versículo 17 del capítulo 1: y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el postrero. Qué maravilloso. ¿Cómo lo fortalece? A través de su palabra. La palabra de Dios que trae fortaleza al alma. Cuando nosotros por fe tomamos la palabra de Dios y la hacemos nuestra, tiene el propósito de fortalecernos en Cristo, no fortalecer al yo. El yo tiene que morir, ser crucificado y desaparecer. Es fortalecernos en Cristo. Y dice: y el que yo vi, y el que vivo y estuve muerto. Así que Jesús entiende lo que es morir. Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Entonces, queridos hermanos, nosotros servimos a un Señor, a un Salvador que ya tiene la victoria. Y porque la victoria es de Él, la victoria es nuestra. ¿Se acuerdan que nos encontramos en Él? Él es el Hijo del Hombre. Él es la garantía de aquella victoria. Por eso el Señor Jesús dice que el que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en Él nunca morirá, le dice a Marta. Qué maravilloso, ¿no? Porque la muerte para el cristiano es un sueño. Nosotros no perecemos, nosotros descansamos. Y descansamos en la plena seguridad de resurrección.
Así que, ¿qué vamos a tener temor? No hemos de temer al hombre, no hemos de temer las circunstancias. Nuestro único temor debe ser desobedecer y pecar contra nuestro Dios. Ese es el temor de Dios. Debiéramos estar aterrados de pecar y desobedecer, porque eso nos separa de Dios, pues. Ese es el temor de Dios. El principio del temor de Dios es el conocimiento de Jehová y el dejar de pecar, dice la Biblia. Entonces el Señor Jesús le dice, no temas, hijo, no temas. ¿Te amenazan de perder el trabajo? No temas. Yo estoy contigo. Yo soy el que soy. Dios no cambia. Te dicen que si no te pones la vacuna te va a venir el virus. No temas, hijo. Yo soy el primero y el último. No hay nada que te pueda ocurrir sin mi autorización. Tú eres mi hijo. No temas. Es el mensaje de Cristo a través de las Sagradas Escrituras. 365 veces ha sido escrita esas dos palabras. No temas. Una para cada día. Una para cada día. ¿Por qué? Porque el Señor sabe de que Satanás busca separarnos de Él a través del temor. Llena el corazón de temor por las circunstancias que nos rodean y eso nos lleva a desobedecer a Dios para tratar de salvar nuestro pellejo. Carne por carne, piel por piel, le dijo Satanás a Jehová. El hombre hará cualquier cosa por salvar su piel. No, el Señor lo va a probar que no es así. De que Dios va a tener un pueblo que está dispuesto a perderlo todo, pero no perderlo a Él. Y un pueblo que no va a vivir en temor ni duda, ni va a vivir en miedo de las cosas que vienen. Un pueblo que va a vivir en gozo y en gratitud. Y que para ellos su más grande posesión va a ser tener a Cristo. Eso de piel por piel no existe para el pueblo de Dios. Si Cristo está en nosotros, vamos a ser más que vencedores, como el apóstol Juan. Fue capacitado para recibir las palabras de Dios y vivir de aquellas palabras. Y Dios espera que el libro de Apocalipsis tenga el mismo efecto en nuestras vidas. Que nos prepare para vivir con Cristo y vivir en Cristo. Que las realidades que ya existen en Él lleguen a ser nuestras y lleguen a ser realidades más reales que las realidades tangibles que nosotros tocamos con nuestras manos y vemos con nuestros ojos. Hemos de aprender a vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Y la fe nos lleva a vivir en realidades más reales de lo que tú ves y tocas en este mundo. Porque todo lo que tú ves y tocas en este mundo un día va a dejar de existir, ya no va a ser más. La roca va a destruir la imagen y va a venir un viento y se lo va a llevar como el polvo y va a desaparecer para siempre. Todo lo que tú ves en este mundo un día va a dejar de ser. Pero aquello que contemplas por la fe, aquello que tú vives en Cristo Jesús es eterno. Nunca va a dejar de ser. Y Dios desea que en esa realidad ya vivamos ahora por fe diariamente. Así que esperamos de que el libro de Apocalipsis nos lleve a vivir aquella vida de victoria en Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, ¿hay alguna pregunta? Pastor, yo que le quería preguntar acerca de estos tiempos difíciles que se nos vienen. ¿Usted recomendaría hacer provisión, digamos, comprar ciertas cosas y almacenarlas por si acaso, como alimentos que se pueden guardar, baterías, etcétera? Yo les aconsejaría primero que oren para salir de las ciudades. Mientras se pueda, claro, hay que prepararse, hay que ser sabios. Ahora, la hermana de White escribió que cuando llegue el tiempo de angustia no vamos a ver los alimentos y todo lo que tengamos almacenado será llevado de nosotros, será robado. Pero ella no dijo de que no hay que ser sabios y tener comida por lo menos para unas cuantas semanas guardada dentro del hogar. Comidas que son imperecederas, en paquetes y tarros y cosas así. El tener baterías y todo eso. Ahora nosotros tenemos
en casa harinas y cosas así guardadas y que las tenemos en el frigider y tenemos, ¿cómo se llama? Tarros y cosas así. Pero no dependemos de eso, nosotros dependemos de Dios, pero siempre hay que cooperar con Dios. La fe coopera con Dios. Pero mi consejo sería, nosotros estamos orando para que el Señor nos saque, porque vienen tiempos muy, muy difíciles, especialmente aquellos que queden en las ciudades, dice la hermana White, se les va a hacer casi imposible permanecer fieles a Dios. Gracias, pastor. Bueno, parece que no hay preguntas. Pasamos un tiempo bonito estudiando las Sagradas Escrituras. Espero de que el Señor los haya bendecido con esto. Se pregunta, ¿el advenimiento empezó como un movimiento profético con un mensaje para el mundo? Actualmente lo sigue siendo y lo será hasta el tiempo del fin. Sí. Sí, bueno, no es pregunta, es una declaración. Entonces, claro, no hay, ¿cómo se llama eso? No hay duda. Dios dice que Él va a tomar la obra en sus manos y la va a culminar la obra de acuerdo a su plan usando sus instrumentos. Dios dice de que va a sacar obreros del taller mecánico, del arado, obreros humildes que Él ha preparado y lo va a usar en la predicación del Evangelio en estos últimos momentos de la historia del mundo. Que Él va a dejar de lado los grandes hombres que tristemente muchos han vuelto orgullosos, independientes, autosuficientes con sus propias maneras de pensar. Entonces Dios los va a dejar de lado y Él va a terminar la obra con su propia manera de hacer las cosas. Por unirse, nos juntamos nuevamente la próxima semana para comenzar con el capítulo 2 y comenzar el estudio de las 10 iglesias. Oremos y terminamos. Padre maravilloso, gracias por permitirnos contemplar a Jesús en toda su gloria. Verlo a través de los ojos de Juan, Señor, y contemplarlo como nuestro santuario. Contemplar a Cristo como la seguridad, Señor, de todo lo que tú nos has prometido. En Él, Señor, las realidades ya han sido creadas y han sido confirmadas. En Él, Señor, somos hijos tuyos, hermanos de nuestro amado Salvador. Padre eterno, queremos pedir que nos des la fe necesaria para vivir en estas realidades y para contemplar a Jesús diariamente y de esa manera, Señor, morir a nosotros y que Cristo sea formado en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, acompáñalos, llénalos de tu espíritu y de fe, que caminen, Señor, por fe en Cristo y que se regocijen en Jesús. Te damos gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos, queridos hermanos. Que el Señor los bendiga. Gracias, pastor. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. A todos. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias. A todos.